Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Invitamos a todas las personas que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, que sean tan amables de ir tomando sus lugares en este auditorio para efecto de comenzar con el evento. Estamos ya a unos minutos de comenzar con esta actividad. A todas las personas que se encuentran aún en el exterior, les invitamos a ir tomando sus lugares. Bienvenidas, bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos. Les invitamos a tomar sus lugares, estamos ya a unos minutos de comenzar con este evento. Muchas gracias.
Amigas y amigos, recibimos con un fuerte aplauso a nuestras autoridades, si son tan amables. Sean tan amables de tomar asiento. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Casa de la Dignidad y las Libertades, donde el día de hoy se lleva a cabo el foro Seres Sintientes como Sujetos de Derechos. Encabeza este evento nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra en Derecho, Mirna Araceli García Morón. Nos honra con su presencia la fiscal central de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, doctora Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros. Un gusto recibir de igual manera a la directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna CEPANAF, médica veterinaria Alma Diana Tapia Maya. Con gusto recibimos al director del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, licenciado Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes. Asimismo, nos acompaña también por parte de Anima Naturalis en México, el licenciado Arturo Berlanga. En representación del alcalde de Toluca, licenciado Ricardo Moreno Bastida, nos acompaña la directora general de Medio Ambiente de esta ciudad, Angélica Anel Neri Villavicencio. El subprocurador de Profepa, Rafael del Ángel López Elizalde. Saludamos también con mucho gusto vía remota a la activista e investigadora especialista en seres sintientes, la doctora Claudia Edwards. A las y los integrantes de las diferentes asociaciones les damos también la más cordial bienvenida. Amigas y amigos, para comenzar con esta actividad, escucharemos el mensaje de nuestra presidenta, la maestra Mirna García Morón. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Estoy aquí muy emocionada en darle continuidad a una de las agendas que más humanos nos ha vuelto en la comisión, que es, platicábamos ahorita hace un momento que la comisión se ha caracterizado por ser progresista y el hecho de abrir una agenda para seres sintientes, bueno, pues da muestra de ello y algunas otras cosas que iremos platicando. Y para ello, de verdad que quiero darle la más cordial bienvenida a Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes. Muchas gracias, Emanuel, y también le quiero dar un agradecimiento profundo a la doctora Belén y a mis compañeros que están en el voluntariado, en el cuidado de Brownie. Muchas gracias, porque el trabajo de la comisión no es solo un edificio, una serie de normas, una serie de disposiciones, sino es el convencimiento pleno de quienes formamos los recursos más importantes de esta comisión, que somos los recursos humanos. Y como ustedes bien saben, somos la primera y creo que la única institución pública en el ámbito municipal, estatal y nacional que lleva a cabo un proceso de adopción legal para Brownie, que ahora conforma parte también de nuestros invaluables recursos, porque ahora es un recurso que no es humano, que es un ser sintiente, pero nosotros establecimos obligaciones recíprocas institucionales con Brownie. Y de verdad esto pues
Nos genera una emoción tremenda también el poder estar el día de hoy aquí para seguir con nuestra agenda de seres sintientes y para hablar en función de cómo ellos son sujetos de derechos. Así que de verdad todas bienvenidas y bienvenidos. Y también quiero destacar la presencia de una gran amiga de esta institución, gran amiga personal, pero además una gran amiga de estas causas, en donde se han establecido estos derechos de los seres sintientes y donde la protección se ha llevado a varios ámbitos. Y en el ámbito penal quiero decirles que si alguien se ha preocupado, no en este momento, sino hace muchos años, ha sido la maestra Dilcia. A ella debemos en verdad que muchas de las conductas antisociales que tienen que ver con el maltrato a los seres sintientes hayan sido realmente castigadas. Yo recuerdo algunas épocas de la propia institución de la Fiscalía en la que creo que no tenían mucho trabajo en ese ámbito porque no lo consideraban necesario. Y entonces hubo que hacer una gran labor de consentimiento objetivo, con elementos objetivos y también con elementos subjetivos para que habláramos que ya existía un reconocimiento legal, que es una labor también profundamente ética y que es un compromiso social en una verdad irrenunciable. Y lo platicábamos hace un momento, los animales son seres que sienten, también son seres que sufren, que aman y que deben ser, decíamos hace un momento, no estás obligado a amarlos, pero sí estás sujeto en términos de lo que dispone la ley a protegerlos como sujetos de derechos. Y en esta comisión hemos decidido ir más allá del paradigma antropocéntrico e impulsamos una agenda pionera en la defensa de los derechos de los animales desde una perspectiva progresista, jurídica, pero además profundamente humana. Hoy podemos afirmar que el reconocimiento legal de los seres sintientes es una realidad afortunadamente vigente en nuestro marco normativo y por eso también nos da muchísimo gusto, de verdad, gracias, doctora Alma-Diana Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, que nos puedas acompañar, porque conjuntamente pues lo que hemos visto es que tenemos un marco robusto en el Estado de México y no es reciente. En el 2022, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 4, se establecieron expresamente que las personas tienen el deber ético y jurídico de respetar la vida, la integridad y el bienestar de los animales como seres sintientes, imponiendo una obligación clara a todas las personas. También tenemos la Ley de Protección y Bienestar de los Animales en el Estado de México, que los reconoce como seres sintientes con derechos propios y establece medidas de protección integral frente al abandono, el maltrato y también la explotación. Y en el ámbito penal, y por eso resalto la presencia de nuestra amiga Dilcia, el Código Penal ya desde hace un rato tipifica el delito de maltrato animal, estableciendo sanciones de hasta 6 años de prisión dependiendo de la gravedad de la conducta. Además, contempla agravantes en casos de crueldad extrema, uso de métodos sádicos o difusión por medios digitales. Y esto es un avance fundamental, pero la aplicación y el convencimiento de la norma es lo más importante, porque no solamente se trata de faltas administrativas, o faltas en términos de lo que establece la ley penal. Hace referencia a las faltas de la moral de una institución, a la moral de las personas en la sociedad. Yo creo y soy una convencida y le agradezco mucho a Belén, le agradezco mucho a todos los integrantes de esta comisión, pero de manera muy particular a Emanuel y a todo su equipo, a las doctoras, a nuestras conferenciantes. Le platicaba yo a la maestra Dilcia que hemos tomado capacitación en la comisión para poder entender cómo es la psicología de los seres sintientes y cómo nosotros tenemos que ir adaptándonos
a su esencia. Incluso nos llamó mucho la atención en la primera capacitación, porque a veces nos dejamos ir por los influencers, que también tenemos influencers en esta materia, y en forma equivocada nos van generando conductas que son indebidas o agresoras para los seres sintientes. Y entonces, por ejemplo, nos pasaron un video muy interesante de alguien que no voy a decir el nombre, pero vemos cómo irrumpen en pues prácticamente en la esencia del ejercicio cotidiano de este ser sintiente. Y eso a nosotros nos situó muchísimo para poder tener un trato digno también con Brownie, que se sienta feliz y que también nos haga feliz aquí con nosotros. Así que yo agradezco mucho a mis compañeros, a cada uno, porque en esta comisión se ha ido construyendo un legado en el que los derechos de los seres sintientes dejaron de ser una causa aislada para convertirse también en una causa de derechos humanos. La protección de los seres sintientes es un mandato legal, pero también, sobre todo, lo hemos abrazado como un imperativo ético. Nos corresponde a todas, a todos y a todes, donde estemos, seguir honrando esa responsabilidad para seguir haciendo sociedades más justas, más igualitarias y en paz. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta gran charla. Muchas gracias, maestra Mirna García. Sean tan amables de tomar asiento. A continuación, antes de comenzar con este foro, les invito a conocer tan solo un poco de la gran trayectoria de nuestros especialistas invitados a través de las siguientes videosemblanzas. Arturo Berlanga es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es activista por los derechos de los animales desde el año 2009 y desde 2018 se desempeña como director en México de Anima Naturalis Internacional. Anima Naturalis Internacional es una organización sin fines de lucro orientada a promover cambios sociales y legislativos que se articulan en el movimiento por la defensa de los derechos de los animales, cuyo activismo se dirige a favor de su liberación, fundada en marzo de 2003. Actualmente, cuenta con varias sedes en países como Chile, Ecuador, Colombia, México, Venezuela y España. Asimismo, Arturo Berlanga es miembro fundador del movimiento México Sin Toreo y coordinador en México de la RIA, la Red Internacional Antitauromaquia, una alianza global con presencia en 10 países. Como activista, ha participado en diversos foros sobre legislación a favor de los derechos de los animales en la Cámara de Diputados de México y en el Senado de la República, así como en 21 congresos de los estados. Igualmente, ha alzado la voz en múltiples foros estatales sobre violencia animal, organizados por secretarías de seguridad pública, así como en distintas universidades del país. Bienvenido a la Casa de la Dignidad y las Libertades, Arturo Berlanga, y gracias por tus aportaciones para la protección de los derechos de los animales en el país. Claudia Edwards es médica veterinaria zootecnista, maestra y doctora en ciencias. Se desempeña como profesora en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2002. Asimismo, es directora de programas en Humane World for Animals y fue coordinadora regional para desastres en Latinoamérica de 2019 a 2022. La doctora Edwards está diplomada en bioética por la UNAM, diplomada en prevención, en reacción e intervención ante la violencia y maltrato animal por el International Council of Criminologic and Forensic Research y también diplomada en veterinaria forense, certificada en pequeñas especies y en etología y bienestar animal y en veterinaria forense por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, SOMEVA, y tesorera de la Sociedad Mexicana de Veterinaria Forense.
Desde 2023 es representante para México de The International Scientific Working Group of Animal Forensic Sciences y de la International Society for Animal Forensic Sciences, así como miembro de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatría y de la Sociedad Internacional de Medicina Felina, una división veterinaria de la International Cat Care. Es conferenciante nacional e internacional en temas de desastres, etología y maltrato animal y ha capacitado a diversas autoridades sobre este tema en México, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Chile, entre otros países. Además, es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Gracias y bienvenida, doctora Claudia Edwards. En la Casa de la Dignidad y las Libertades, nos honra contar con su participación en esta jornada. Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes es licenciado en Derecho, maestrante en Derecho de Amparo, además de licenciado en Administración en cuanto a su formación académica. En el ámbito de la protección animal, se ha desarrollado como especialista en control ético y humanitario de perros y gatos, en campañas masivas de esterilización, vacunación y educación, programas de captura, esterilización, marcaje y retorno para perros en situación de calle, programas de control para la protección de áreas naturales protegidas, programa de rescate y rehabilitación de équidos y está capacitado como Animal Care Technician en San Diego, California. Actualmente es titular del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, donde se aplica el programa de control ético y humanitario de perros y gatos basado en esterilización y educación más grande de México. Es fundador y director de Human Animal Foundation y de Defensoría Animal AC. Ha sido proponente de distintas iniciativas de ley en materia de protección animal a nivel federal y estatal, entre otras, las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, participante en distintas mesas para diversas normas oficiales mexicanas en esta materia, además de ser consejero en diversos comités y consejos del ámbito animal y ambiental. Igualmente, nuestro invitado es conferencista en materia de bienestar animal, protección y control poblacional ético en México y el extranjero. Participa de forma recurrente en espacios de televisión abierta y es articulista para distintos medios de comunicación, así como para la revista DH Magazine de la CODEP. Gracias por tu generosidad al compartir tus conocimientos y experiencia con la Casa de la Dignidad y las Libertades, maestro Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes. Muchísimas gracias. Solicitamos a nuestros especialistas sean tan amables de tomar su lugar en el escenario, por favor. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Con su venia, presidenta, autoridades, por supuesto a los asistentes, muchas gracias a los ponentes. Es un privilegio para mí estar aquí, de verdad un privilegio, es un honor que una comisión del calibre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y además lo celebro mucho, tenga en su agenda el tema de los animales no humanos, los seres sintientes. También es un privilegio ver a tanta gente que conocemos aquí, que se ha luchado por muchos años en este tema desde el activismo, creo que eso es muy valioso, ese activismo que empuja. Y bueno, un privilegio Arturo, Clau, que estén acompañándonos hoy. De verdad hay que aprovechar, son ponentes de un nivel internacional, orgullosamente mexicanos. Y bueno, pues muchas gracias a todos. En nombre, por supuesto, del presidente municipal de Toluca, quiero agradecerle su presencia, no pudo estar hoy aquí, pero bueno, tiene aquí a su representación, directora, muchas gracias. Y bueno, me voy a sentar un momento para comenzar, no voy a abordar profundamente este tema porque tenemos a grandes personalidades en esta materia, pero sí quisiera iniciar dando un contexto. Históricamente, desde la perspectiva jurídica, y esto es a nivel internacional, pero particularmente en México, y vamos a partir de algo muy básico, los animales son vistos como cosas, así básicamente, como objetos.
En el mejor de los casos, se les aborda desde una perspectiva de semovientes, y digo mejor de los casos que no es ninguna mejora. ¿Y qué semovientes? Bueno, pues básicamente son cosas que se mueven por sí mismas. Esa es la realidad que hoy enfrentamos. Evidentemente hay avances importantes en materia normativa. Hoy estamos, por cierto, estamos celebrando muy recientemente que al menos el tema está en la Constitución. Puede gustarte o no la redacción constitucional sobre el abordaje que hacen, pero ahí está. Y eso, como sé, es un avance. Sin embargo, regresando al punto, digamos, preocupante de seguir viendo a los animales no humanos, a los seres sintientes como cosas, como objetos y no como sujetos, pues esta consideración o esta categoría de cosas, pues evidentemente hace muy complicado pensar en otorgar derechos. Al estar categorizados como cosa, el tema de los derechos se vuelve complicado hasta de discutir. Tendríamos que repensar, como dice nuestro amigo Arturo, hay que empezar a ver el derecho desde sus bases. Hay una concepción histórica de los animales desde una perspectiva, y que ahorita platicábamos, meramente utilitaria, es decir, su bienestar es importante en función de que nos sirva para algo. El bienestar es importante de los animales de consumo si nos sirve para que no nos enfermemos cuando nos los comemos, tristemente. El bienestar de los animales de compañía, vamos a hablar de esa perspectiva, que están sujetos a nuestra protección, es que estén sanos para que no nos vayan a contagiar. Ese es el abordaje que hoy se tiene, y creo que desde ahí se parte. Y, por cierto, el día de ayer se celebran, creo que 13 años de una muy famosa declaración, que es la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. No voy a abordar mucho en el tema, fue el 7 de julio del 2012, y que de ahí nace también, sobre todo en las legislaciones normativas europeas, el término de seres sintientes. Pero bueno, hoy, ¿qué significa seres sintientes? Ha tenido un impacto real en términos prácticos, más que esa palabra muy dicha y que todo el mundo aborda a veces sin entenderla. Hoy lo vamos a discutir, pero hay que empezar desde una base científica. Y creo que en ese sentido no hay mejor ponente para explicarnos un poco desde esa base científica el entendimiento de la sintiencia, entendiéndose también como conciencia. Y entonces, bueno, doy la palabra con todo gusto a mi amiga reconocidísima Clau. Muchas gracias por estar hoy acá, por aceptar. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Clau. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la maestra Mirna García por la invitación. Por supuesto, también muchas gracias a la doctora Belén Benumea por todas las gestiones. Es para mí un honor estar en este foro. Es una pena que no pueda estar en presencial, pero bendita tecnología nos permite estar en varios lugares al mismo tiempo, lo cual es de verdad maravilloso, y espero en algún momento no muy lejano poder convivir con ustedes de manera presencial. Es para mí un honor compartir este espacio con grandes amigos, como bien lo dijo el licenciado Manuel Pedraza, con el licenciado Arturo Berlanga. Un saludo muy especial a todas las y los destacados miembros del presidio. De verdad es maravilloso ver a tantas personas tomadoras de decisiones en un foro sobre seres sintientes. Así que muchas gracias por su interés en avanzar en este tema. Y por supuesto, le mando todo el cariño que pueda a Brownie, y también espero algún día poder apapacharla y conocerla. Hoy quiero invitarlos a hacer un ejercicio de resignificación. Quiero que hagamos justamente un cambio de mirada. Vamos a hablar de los animales, no desde la costumbre, desde el uso, que es como normalmente hablamos de ellos. Incluso nuestra legislación pues está hecha así, ¿no? Hablamos sobre cuando protegemos a los animales, la protección de los animales usados para el laboratorio o usados para compañía. Pero quiero que veamos a los animales como son verdaderamente, estos seres sintientes, vulnerables, que son parte esencial de nuestras comunidades. Y para eso quiero comenzar hablando sobre qué es la sintiencia. Y la sintiencia es una palabra bastante nueva que no es sinónimo de sensibilidad, porque muchas veces decimos que hay individuos o especies que son sensibles.
Por ejemplo, las plantas pueden sentir lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, los girasoles, cuando cambia el sol, identifican en dónde está, son sensibles a estos cambios y se mueven. Una planta carnívora, cuando siente que se separa el insecto, se cierra. La mimosa púdica la tocas y también se mueve. Es decir, hay varios individuos que son sensibles, pero incluso hay máquinas que son sensibles. Y por lo tanto, la sensibilidad y la sintiencia no es un sinónimo, sino que la sintiencia abarca, por supuesto, distintos niveles de percepción, entre los cuales está la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de poder identificar un estímulo, porque estos individuos tenemos receptores que nos ayudan a identificar si hace frío, si hace calor, si bajó la glucosa y entonces por lo tanto nos da hambre, etcétera, que es nuestro primer nivel de sensibilidad. Pero la sintiencia lleva la sensibilidad y también el reconocimiento de que los animales, en este caso todos los vertebrados, aunque ya hay estudios que están aumentando la sintiencia hacia los vertebrados e incluso otros animales, sobre la parte del dolor, ¿no? Ahora sabemos que, por supuesto, no solo los animales vertebrados sienten dolor, por eso los veterinarios, cuando anestesiamos, cuando hacemos un procedimiento, tenemos que anestesiar y dar analgesia a los animales, sino que también hay estudios que se están haciendo ya, por ejemplo, con arañas, sobre este tema. Entonces, tenemos la sensibilidad, que es la capacidad de tener estos receptores, la sensibilidad al dolor, que es cierto, también es parte de la sensibilidad porque tenemos receptores, animales, tenemos receptores que sienten dolor quemante o dolor punzante. Pero el dolor no solamente se queda en la sensibilidad que puede tener el individuo al nivel del receptor, la ruptura de la piel cuando le pusimos una inyección o del hueso cuando se fracturó un animal, sino que además de esto manda una señal al cerebro para que el individuo pueda identificar si la situación dañina, la extensión del daño y la situación que estaba sucediendo amerita tener sufrimiento, además de esta parte física, un sufrimiento mental, o si no es necesario que esto suceda. ¿Qué quiero decir? Normalmente asociamos la sensación física de dolor con tristeza, por ejemplo, ¿no? O sea, si algo me duele, si me siento yo enfermo, una de las emociones más comunes que sentimos, pues es esta tristeza, ¿no? Esta emoción que nos permite quedarnos quietos para poder mejorarnos. Pero no siempre el dolor se siente igual en esta parte del sufrimiento. Y les voy a dar un ejemplo que estamos trabajando muchísimo ahora en la medicina veterinaria. Por mucho tiempo lo que hicimos cuando manejábamos a los animales en la clínica era agarrar a los gatos de la piel del cuello, someterlos al piso, agarrar al perro, ponerle el bozal, hacerle anestesia enzimática, es decir, 5 personas encima del animal. Que, claro, para los animales esto era una situación terrible, muy estresante, y luego venía todavía el piquete de la inyección. Entonces, por supuesto que ir al veterinario para muchos animales es un sufrimiento. Incluso para el tutor que ve al animal ir maullando todo el camino o al perro temblando en el veterinario también incluye ese sufrimiento. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora sabemos que el dolor no siempre tiene que doler emocionalmente hablando. Y podemos asociar todo el manejo que hacemos con los animales en la clínica veterinaria, y ahora tenemos clínicas que llamamos amigables con los gatos o libres de miedo, en los que ahora lo que hacemos es ir al veterinario, es ir a comer premios. Y te voy a dar premios y voy a jugar contigo y te agarro jugando tantito y entonces te toqué tantito la piel y seguí jugando y te di más premio. Y claro, vino la inyección, pero mientras tú estabas comiendo lo que más te gusta, y entonces ahora el dolor que por supuesto se sintió en la piel ya no tiene un reflejo de sufrimiento en el cerebro. Entonces, fíjense cómo es muy interesante que el dolor podemos no siempre sentirlo doloroso, ¿no? Con sufrimiento. Pero entonces ya me estoy yendo al siguiente plano y a los otros dos que ustedes pudieron darse cuenta que el animal hizo una
evaluación de lo que estaba sucediendo. La evaluación, el daño, lo que sucedía es muy distinto en el escenario que les conté A al escenario que les conté B, y por lo tanto la emoción que se genera de esa inyección es totalmente distinta. Y eso nos lleva entonces a que los animales sintientes, los seres sintientes, tienen además un nivel de percepción emocional. Entonces llevamos sensibilidad, la percepción del dolor, y ahora estamos hablando de emociones. Los animales tenemos 6 emociones básicas, los humanos 7. Estas emociones básicas permiten a los animales sobrevivir, es decir, tenemos miedo porque cuando viene un depredador, yo no tengo que esperarme a preguntarme si ese animal me va a hacer daño o no. Yo ya soy un gatito y veo un perro corriendo hacia mí, pues voy a correr, porque el miedo me permite poner acciones que van a permitir evitar este peligro. Podemos enojarnos. Los animales tienen esta emoción de la ira. Seguramente si vieron Intensamente podrán recordar que al final de la película se ven los perros y los gatos de colorcitos, también con el cerebro de los animales jugando. La ira permite protegerte, proteger a las crías, destruir algo que te estorba para acabar con una situación que pudiera impedir alguna cosa. Tenemos una emoción que es la sorpresa es la más breve de las emociones. Tenemos, por supuesto, alegría, tenemos tristeza, tenemos asco, que nos permite alejarnos de las cosas que también son dañinas, no como el miedo, pero, por ejemplo, comida que nos puede hacer daño. Los humanos, además, tenemos una más que es desprecio, de la cual yo no entiendo cuál es el valor biológico y no se ha identificado en los animales. Pero no solamente tenemos estas emociones básicas, sino que los animales además tienen estados emocionales mucho más complejos. Es decir, podemos ver animales con sufrimiento, que el sufrimiento puede o no estar asociado a dolor, como ya habíamos visto hace rato. El dolor puede tener sufrimiento o no, pero el sufrimiento puede también tener dolor o no. Ejemplo, cuando nosotros vemos a las cerdas que están en una jaula de gestación, las cerditas en 3 meses de su vida, cada 3 meses, cada vez que va a tener una camada, viven en estas jaulas en las que solo pueden dar un paso hacia adelante y uno para atrás, no pueden acostarse como lo hace su especie. Entonces esto genera sufrimiento, aunque nadie la está cortando, nadie le está pegando, nadie la está lastimando. ¿Cómo podemos notar que estos animales están sufriendo? Porque empiezan a desarrollar conductas que no son propias de su especie, que no tienen un fin aparente, que son repetitivas, que llamamos estereotipias, y entonces vemos a las cerditas lamiendo los barrotes, que hace una especie de autonarcotización para que ella trate de escapar de esa situación, por lo menos mental, que está viviendo en este momento, ¿no? Hay personas que hacemos lo mismo, hay personas que se arrancan el pelo o incluso personas que se cortan, pues hay animales que se mutilan también, que se muerden la cola, que se lamen hasta que se les ve el músculo. Y todas estas son señales de que hay sufrimiento. Podemos ver otras emociones negativas como la frustración, podemos ver depresión, podemos ver todos estos rangos emocionales, tanto negativos y positivos, en los animales que son considerados seres sintientes. Esto está codificado en una parte del cerebro que es el sistema límbico. Y todos los vertebrados tienen sistema límbico. Tenemos áreas específicas que sabemos cómo funcionan, con neurotransmisores específicos que sabemos cómo funcionan cuando tenemos estas emociones. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los animales tienen emociones, tienen sentimientos, que sufren, que son felices, viendo su conducta. Finalmente, para acabar de tener un ser sintiente, además de los estados emocionales, tienen una conciencia. Los animales son seres conscientes que saben quiénes son, dónde están. Muchos han pasado la prueba del espejo. Se pone un animal frente a un espejo, él se ve, ¿no? Se reconoce su cuerpo, se anestesia y se les pone una marca que ellos no se dieron cuenta que les puso. Cuando se despiertan de la anestesia, el elefante está tratándose de tocar el puntito con la nariz, el delfín se da vueltas viendo el nuevo puntito que tiene, los cerdos, muchos animales que han pasado esta prueba de la autoconciencia, que yo creo que hay muchos más animales, que los animales en general tienen autoconciencia, solo los humanos todavía no sabemos otra manera de identificarlo más allá de la prueba del espejo, pero los animales entonces
que se consideran seres sintientes, o la sintiencia es la capacidad de sentir dolor, miedo, placer, alegría y estar consciente. Esto nos lleva entonces a diferenciar a los animales de los objetos, que por mucho tiempo los tratamos como objetos. ¿Por qué? Pues porque nos convenía seguramente, por estas ideas radicales en donde el humano es el centro del planeta, del mundo y del universo y nadie se puede comparar a ellos. Por otro lado, esto nos permitió maltratarlos o hacer cosas que no haríamos con los humanos, por ejemplo, para ir aprendiendo cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, los intestinos, pues uno no podía ir a cortar un humano, ni tampoco tomar un cadáver porque era pecado, pero podíamos agarrar animales. Y lo que sucedía con esto es que los animales pues fueron considerados máquinas. Descartes, cuando habría un animal vivo y este gritaba y se retorcía, la gente decía, no puede ser que no esté sintiendo. Y él decía, no, es la máquina que rechina, una máquina que hizo Dios, pero máquina al final, está rechinando y entonces podemos cortarlo y hacer muchas cosas con ellos. Entonces, cosificamos a los animales para poder permitirnos hacer cosas que no haríamos con otros sintientes. Y ahora la etología, la neurobiología, nos está reeducando para enseñarnos que los animales pues no son cosas, ¿no? Y ahí es en donde entra ahora otra vez el lenguaje. Los animales, los humanos, vivimos a través del lenguaje. Si hay una cosa que no tiene una palabra, eso entonces no existe. Estamos visibilizando a distintas personas, a distintos grupos. Cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, la manera de hablar, cuando tratamos de ser incluyentes, pues eso mismo tenemos que hacer con los animales. Si cuando nosotros hablamos de los animales les decimos que son algo, los seguimos cosificando. De hecho, en inglés había it, ¿no? Que se usa para cosas y para animales, ya no se usa. De hecho, incluso en la ciencia ya no se les dice it. Si es un animal hembra se les dice she, si es un animal macho se le dice he. Entonces debemos de cambiar esta palabra de algo por alguien. Los animales son alguien. Los animales, nosotros no somos los dueños de los animales, no somos sus propietarios porque los animales no son cosas. Debiéramos de hablar de ellos como si nosotros somos su familia, su guardián, su tutor, la persona que responde por ellos, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parece muy importante para poder avanzar y seguir haciendo este cambio de la cultura y de cómo percibimos a los animales y dejarlos de cosificar. Seguramente Arturo hablará un poco más de esto. Las leyes todavía van un poco retrasadas. Nuestro Código Civil sigue tratando a los animales como bienes muebles, como bienes semovientes o bienes mostrencos, aunque la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad de México y de otros estados como Hidalgo han cambiado a ser reconocidos como seres sintientes. Si bien la Constitución no reconoció a los animales como seres sintientes tal cual en el documento, sí lo hicieron a través de toda la exposición de motivos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esta resignificación de los animales como seres sintientes y llevar esto, que es la parte biológica, a un lenguaje jurídico que los considere sujetos, no objetos, estos sujetos de protección jurídica. Que no me voy a meter más en ese tema porque es el tema de Arturo. Otra cosa que es importante reconocer, y por favor me van diciendo cómo voy de tiempo, es que los animales son seres vulnerables, que esta es otra condición que se ha trabajado solo para los humanos. Pero nosotros con este reconocimiento de lo que les acabo de contar, que viven los animales todos los días, que sienten, que pueden identificar lo que sucede, debemos mirarlos ahora como estos seres vulnerables. Son seres vulnerables porque ellos no pueden cambiar su situación, no pueden decir no me cortes la cola, no pueden decir oigan llévenme al veterinario, denuncien a la persona que me tiene golpeando todos los días mientras está amarrado. Necesita de alguien que diga tú importas, que alguien hable por ellos, que tome las mejores decisiones por ellos, ¿no? Y de nuevo esto nos debe llevar a este cambio jurídico porque muchas veces
el sistema legal ha servido para justificar la violencia y eso tiene que cambiar. Entonces, como les decía, los animales son seres vulnerables, pueden ser dañados, no debemos ignorar su sufrimiento, lo que debemos hacer es ayudarlos a estar muchísimo mejor. Y esto nos lleva a que muchas veces los animales, como seres vulnerables, pues conviven con otras personas que también son vulnerables, ¿no? Y al tener esta convivencia con otros seres vulnerables y habiendo otros seres que ejercen violencia sobre estas personas, es muy común que los animales también sufran de esta violencia. Y aquí quiero hablar un poquito sobre la violencia intrafamiliar y la violencia vicaria, ¿no? Hay muchos estudios y muchas historias que nos llegan a través de las redes sociales, que nos llegan a veces incluso a nuestros propios teléfonos, que muestran estas casas en las que las víctimas en un entorno violento no son solamente las personas, sino también los animales, a veces porque las personas que son violentadas ejercen violencia sobre otros individuos y tenemos esta cascada donde a lo mejor el padre, y digo el padre porque sabemos que en la mayoría de casos de violencia intrafamiliar hay una relación mayoritariamente de hombres hacia mujeres. No digo que no hayan hombres que sufren violencia doméstica, pero sabemos que estadísticamente hablando es la mayoría. Entonces, este hombre a lo mejor golpea a la mamá al niño y el niño pues golpea al perro que está en la casa. A veces lo que sucede es que el agresor amenaza con lastimar a los animales con tal de que la esposa no se vaya, con tal de que de controlar la situación, por ejemplo, con los niños. Y sabemos que hay muchísimos casos de mujeres violentadas que no salen de sus casas y no se atreven a salir de esta situación de violencia porque tienen miedo por sus animales. Y en nuestro país, por ejemplo, es una situación terrible. Yo personalmente conozco a una persona en un caso de este estilo que era una protectora independiente, tenía 13 gatos, 23 perros, y la pareja la golpeaba a ella, golpeaba al papá, que era una persona en silla de ruedas, y ella no podía salir de ahí porque no tenía dónde llevar a todos sus animales. Ella me dijo en un momento, yo estoy pensando acabar con mi vida, llevar a todos mis animales a que el veterinario los eutanasie y yo irme con ellos porque no veo ninguna otra solución para este caso, ¿no? Obviamente, pues mover 30 y tantos animales es complicado, pero a veces moverse con uno es igualmente difícil y no contamos con instituciones que reciban a las personas con sus animales. Así que eso es una cosa muy importante tomar en cuenta para poder proteger a todas las personas que son violentadas. Otra de las cosas que creo que sería importante es que cuando las autoridades de protección a los animales llegan a un lugar en el que puedan identificar algún caso de violencia, pues trabajarlo de manera conjunta con las autoridades que ven esta parte de la violencia hacia las mujeres o la violencia intrafamiliar. Y lo mismo al contrario, tenemos un lugar en donde hay violencia intrafamiliar y hay animales en esa casa, es importante trabajarlo en conjunto con las autoridades de protección a los animales para poder trabajar de una manera integral. Esto me lleva entonces a resaltar que los animales son un sensor de la seguridad comunitaria. Lugares en donde hay colonias de gatos que amanecen envenenados, perros que también amanecen mutilados, que los encontramos golpeados, caballos que colapsan tirados en las carreteras, no es un dato menor. Esto nos está hablando de un síntoma, nos está hablando de una situación que está sucediendo en ese entorno y debe de ser para nosotros un sensor de alerta. Las personas, ya lo sabemos muchísimo, que son capaces de lastimar a los seres más vulnerables no se van a detener ahí, van a llegar muchísimo más y vamos a obtener una comunidad altamente violenta.
Por lo tanto, es importante que nosotros identifiquemos si hay comunidades en las que se maltratan los animales, en las que además se ha normalizado el maltrato, que eso también lo vemos muchísimo y seguro Arturo hablará de esto también. Debemos de tener el ojo puesto porque esto va a escalar, va a haber más sufrimiento por la desensibilización al sufrimiento ajeno, no importa, violencia es violencia, no importa la especie, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos por la prevención del maltrato animal y trabajamos por el bienestar animal, también trabajamos por el bienestar de las personas. A lo mejor lo hacemos por una ruta distinta, pero también trabajamos por las personas. Y es importante que pues esto se tome en cuenta. Finalmente, me gustaría terminar hablando de esta reflexión sobre los cambios que están sucediendo en nuestro país, que es maravilloso tener foros como este, que a lo mejor hace algún tiempo sería imposible pensar que una institución de derechos humanos hablara sobre otras especies y hablara de lo profundo del sentimiento. El cambio en la Constitución es un cambio sin precedente. Yo que trabajo para una organización internacional, nos llegan correos de todo el mundo diciéndonos cómo lo lograron, cómo podemos hacer que nuestro país también consagre a los animales en la Constitución. Y este cambio en el artículo 4 constitucional que prohíbe el maltrato, creo que es un cambio muy importante que nos va a llevar a la protección, por supuesto, de los animales, pero como ya les dije, de todos los seres sintientes y vivientes que estamos en una comunidad. El reconocer el bienestar de los animales no se opone al derecho, lo complementa. Nuestra visión biológica que acabamos de ver, la ética, la emocional, la parte de la sintiencia y la vulnerabilidad, encuentran ahora con esta Constitución y con lo que se vaya a desprender más adelante en una traducción legal en la que tenemos que trabajar muchísimo y dejar atrás pues este paradigma de los animales como propiedad y dar paso a que los animales son sujetos de interés moral, legal, que tienen agencia. Proteger a los animales no es una moda ni es una causa marginal, es una pieza clave en la construcción de sociedades más justas, más seguras, más compasivas. Resignificar a los animales es, en el fondo, resignificarnos a nosotros mismos, reconocer que no estamos por encima de la vida, sino dentro de ella, y que cuando cuidamos a los más vulnerables, humanos o no humanos, estamos construyendo una comunidad y una ciudadanía y un futuro más compasivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Edwards. Creo que es claro para todos, no hay discusión, al menos desde la parte científica, biológica, que los animales no humanos, hasta hoy hablan de los vertebrados, pero hay mucho que decir, no se ha escrito, la ciencia está en constante evolución, como lo debería estar el derecho, pero es claro, los animales tienen la capacidad, desde el punto de vista neurológico, neuroanatómico, que da pie a lo que llama Claudia la conciencia, ¿no? Sin embargo, esta parte que ya tenemos clara, a veces parece no empatar, o el derecho parece no considerarla tan clara como quisiéramos. Este término de seres sintientes es un término bastante, yo diría, hasta secuestrado, ¿no? Porque se ha usado de manera indiscriminada, a veces sin entender el concepto más básico, que es el concepto biológico, y la parte que corresponde además a la parte ética ni siquiera se evalúa. Hoy vemos a gobiernos haciendo discursos, digo, yo soy servidor público también y es un ejercicio de autocrítica, haciendo discursos sobre la sintiencia, sobre los seres sintientes, pero parece un discurso bastante de dientes para afuera. Hoy creo que tenemos la oportunidad de dar este vistazo desde la parte científica, biológica, e incluso con un abordaje de cómo, si no entendemos esta parte, estas consideraciones sobre el sufrimiento de los animales, pues terminan permeando en temas evidentemente de violencia
eso que llamó Clau y que algunos especialistas llaman violencia animal instrumental, es decir, muy parecido a la violencia vicaria, ¿no? Utilizamos a los animales o utilizan los violentadores a los animales como instrumento para generar terror en una víctima, ¿no? Que eso es muy común, en otros países hay estudios muy claros al respecto, y creo que en este abordaje llegar hasta el tema de la violencia resulta muy interesante, pero creo que ahora demos pie, nos tenemos que cuestionar, a ver qué tanto la ciencia ha permeado en el derecho, sobre todo en nuestro país, que está muchos años atrás, ¿no? en esta materia. Realmente el término de seres sintientes se ha traducido en una condición de respeto, de compasión, de no violencia a los animales. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Y creo que aquí tenemos a alguien, no hay mejor persona para que nos los explique. Yo tengo una opinión muy clara, ya la discutiremos, pero creo que por ahí viene, vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, la verdad es que lo comentábamos hace un momento, estoy maravillado, lo vuelvo a externar, muchísimas gracias por este foro, me asombró y sigo asombrado que sea la primera comisión de derechos humanos en el país que hable de este tema, ¿no? Por lo general estos foros se realizan en universidades, en congresos, pero que sea en una comisión de derechos humanos me encanta. Y sobre todo lo siguiente es que sea como sujetos de derecho, ¿no? Eso todavía me maravilla más y me asombra. Estoy feliz, la verdad, de estar aquí, de compartir espacio con mi querida Claudia, que quiero muchísimo, que hablamos muchas horas luego sobre estos temas y que es una profesional, ¿no? En ese sentido. Creo que Claudia, ¿no? Lo explicó perfecto en el sentido desde la parte científica, ¿no? Ahora un tanto voy a hacer el abordaje de no tanto como seres sintientes, porque incluso yo le tacharía en el atril, le tacharía ser sintiente. O sea, a mí me gusta hablar más de seres conscientes, de la conciencia, ¿no? Me parece que es un tema más atrevido, es decir, más allá de la sintiencia. A mí me gusta más hablar de la conciencia en este sentido, ¿no? Claudia lo explicó perfecto, ¿no? No voy a ahondar más a detalles entre la sintiencia en esta capacidad que se tiene, y aquí no voy a hablar de seres vivos, en este caso, incluyéndonos, ¿no? Voy a hablar un tanto, fíjense, porque estos temas pareciera que tenemos que filosofar, lo hablábamos Emmanuel y yo hace rato, tenemos que elevarnos, ¿no? Mucho jurídicamente, filosóficamente, y realmente es que no es cierto. O sea, voy a regresar un tanto, como dirían, al back to the basics, ¿no? Regresemos al principio, a lo básico. Yo siempre soy un fiel creyente que si utilizamos la lógica básica elemental, ¿sí? ¿No? Tal cual, la lógica básica, elemental, el sentido común como herramienta, que como dice un maestro mío, el sentido común es luego el menos común de los sentidos, pero si hacemos el ejercicio de un mínimo básico de inteligencia, de estructura, cualquier neurocientífico diría, soy muy burlesco en ese sentido, pero en una mínima básica, sinapsis neuronal, no necesitamos unas 87,000 neuronas, ponerlas en funcionamiento con 10,000 neurotransmisores, no, con algo va, una sinapsis básica, con una inteligencia y un sentido común, y empezamos a hermenéuticamente, ¿no? Incluso desde el derecho, desde una hermenéutica jurídica, desmenuzar todo este tema, podemos darnos cuenta que la respuesta está enfrente de nosotros, ¿no? Realmente no requieren tantos ya avances o discusiones elevadas a nivel filosófico. ¿Por qué hablo más de la conciencia en este sentido? Como lo dijo Claudia, bueno, es darnos cuenta, la conciencia es darte cuenta, ¿no? La conciencia de ti mismo, ¿no? Y me parece en ese sentido que, regresando al abordaje básico,
A todos nos enseñaron en la primaria, porque es de la primaria, en ciencias naturales, en la clasificación taxonómica. Yo, por lo menos lo que me enseñaron, y ahorita científicamente nadie lo puede refutar, es que nosotros pertenecemos al reino animal. O sea, hay dos reinos, el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Y dentro del reino animal estamos nosotros, y nosotros todavía estamos en una subclasificación como mamíferos. Entonces, ¿eso qué implica a nivel científico? Que nosotros somos animales, ¿sí? O sea, al menos que aquí pues, alguien levante la mano y me diga, no, mira, yo soy un alienígena que tengo una forma humana y vengo de la estrella de Plutón, ¿no? Bueno, entonces ya él no pertenece, él no es un animal, pero todos somos animales en ese sentido, nada más que se nos olvida. Pero ¿por qué se nos olvida en esa parte que también somos animales? Y yo creo que aquí viene el origen, empezar a desmembrar hermenéuticamente cómo podemos abordar este tema, si lo vemos desde el derecho. Pues un tanto si lo vemos desde los pilares del antropocentrismo, ¿sí? ¿Qué es el antropocentrismo? Ponernos nosotros, los humanos, en el centro de todo. Y yo siempre lo he dicho en ese sentido, las religiones teístas, ¿no? Son los pilares en ese sentido filosófico, ideológico del antropocentrismo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el islam colocan al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y después surge, ¿no? El derecho romano, ¿no? Entonces cuando Roma, fíjense, Roma, ¿no? se adopta el cristianismo, lo esparza a través del Imperio Romano, y el derecho romano es pues el otro pilar antropocéntrico 100%. Entonces aquí empezamos ya el menudo problema que tenemos de origen, ¿no? Una concepción filosófica, teológica, impregnada a través de miles de años, ¿no? Con un sistema jurídico de la mano, pues antropocéntrico 100%. Pero el problema no es nada más el antropocentrismo, el problema es que de ese antropocentrismo brincamos y pasamos al supremacismo, ¿sí? Entonces somos supremacistas y entonces nos colocamos, no solamente no estamos ya en medio y en el centro de todo, sino que de una manera supremacista nos colocamos hasta arriba y todo lo demás está hacia abajo, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el origen de todos los desastres que tenemos y que vivimos hoy en día, en general, desde el desastre planetario climático hasta el desastre social, del desastre entre políticos, gobiernos, naciones, económicos, etcétera, ¿no? Esa visión, me parece que el problema o el diagnóstico, la enfermedad, empieza desde esa visión antropocéntrica, y además lo agrego esa visión supremacista. Y entonces desde esa visión supremacista construimos los sistemas jurídicos, ¿no? Y el derecho, ¿sí? En nuestra tradición el derecho se vuelve antropocéntrico, supremacista, ¿no? Además, y otra palabra, empieza a discriminar. ¿Por qué? ¿Dónde surge la discriminación? Pues a raíz de que somos el centro de todo y somos los superiores a todos. Entonces, pues bueno, a raíz, si vamos desde la historia, desde el derecho romano, pues estaban los esclavos y así vamos avanzando. Y vemos cómo en el sistema jurídico, el derecho, pues es profundamente discriminatorio, ¿sí? O sea, no tenemos ni más de 100 años que las mujeres obtuvieron derechos políticos a votar. O sea, hace 200 años las mujeres no tenían derechos, ¿sí? Hace 30 años la comunidad LGBT tampoco tenía derechos, bueno, ni siquiera hace 20, y bueno, todavía hay estados en el
en el país que tampoco tienen todavía derechos, ¿no? Pero nos vamos más atrás en el tema y las personas por el color de piel pues eran considerados esclavos y no tenían derechos, ¿sí? Incluso lo decían los en Estados Unidos, en la guerra de norte del sur, los confederados, decían la guerra de secesión, decían los esclavistas, decían con estas palabras, lo voy a citar, los negros son como los animales, no tienen alma. O sea, muy fuerte lo que decían, pero fíjense nada más como también desde el lenguaje decían los negros, los animales, no tienen alma, por eso son esclavos, ¿no? Y existía un sistema jurídico en ese entonces, ¿no? Y han existido estos sistemas jurídicos a la fecha del día de hoy. Entonces, empezamos desde esta enfermedad, ¿no? Desde el origen, desde el antropocentrismo, este supremacismo, y llegamos al especismo, que el especismo es la discriminación por especie. Discriminamos a los animales porque son una especie inferior. Y entonces, ¿por qué los discriminamos? Empezando desde ahí, ¿no? Los discriminamos por el argumento de que ellos no tienen conciencia o que la inteligencia solamente la poseemos nosotros. Bueno, yo siempre lo voy a seguir insistiendo, esto de la inteligencia, bueno, siempre vean ustedes, yo hago ejercicios en las filas del Costco y me doy cuenta que no hay en la fila del Costco cuando entonces están los pasillos para cruzar y yo me espero a que doy el espacio a que las personas crucen, estoy esperando a que la persona de atrás de mí tenga dos neuronas para poderse dar cuenta en esa conciencia y un mínimo básico de inteligencia y sentido común de observación empírica, que si la persona de enfrente no avanzó para que puedan cruzar los demás, pues bueno, cuando él avance yo voy a hacer lo mismo porque es algo lógico, no lo hacen, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir que el ser humano, en ese sentido que se coloca desde la punta de la pirámide supremacista, la inteligencia o la conciencia es la razón o la justificación para sentirnos superiores. Algunas personas podrán decir, bueno, yo lo he escuchado, es que nosotros fuimos al espacio, nosotros construimos naves espaciales. No, tú no. Tú nunca vas a ir al espacio, tú no construyes naves espaciales, tú no compusiste la novena de Beethoven sordo, no lo hiciste y estás lejísimos de hacerlo. Entonces, no te adjudiques tú la inteligencia y la brillantez de otros seres humanos, no, tú no. Entonces no podemos desde esa parte decir que esa inteligencia somos los seres superiores en ese sentido. Entonces en el derecho, esta enfermedad, esta infección, ¿sí?, desde el antropocentrismo, supremacismo, especismo, infectó al sistema jurídico, ¿no? Y hoy, ¿qué tenemos en el sistema jurídico? Claro que ha avanzado, por supuesto. Hoy tenemos un paciente, cuando hablamos de derecho animal, en este sentido, que ya están los animales insertados en los marcos normativos, tenemos un paciente con un trastorno mental casi permanente, esquizofrénico. ¿Por qué? Porque es una esquizofrenia jurídica lo que hoy tenemos en día, ¿no? Como bien lo decía Manuel, como bien lo dijo Claudia, o sea, si vamos ahora hermenéuticamente a desmembrar, fíjense ustedes nada más qué esquizofrenia, qué locura. En el Código Civil, en todo son cosas, como ya lo dijeron, ¿no? Si bien bienes muebles y semovientes, pero son cosas. Pero luego en la Constitución, que es la norma suprema, o sea, fíjense, ¿no? Vamos a regresar al positivismo de Kelsen, ¿no? Para persinarnos, ¿no? Los que nos enseñaron el positivismo, ¿no? Atendiendo la pirámide jerárquica de Hans Kelsen como la Constitución como norma suprema, entonces, bueno, es una poesía jurídica, yo le llamo el romanticismo jurídico, el Disneylandia jurídico. Tenemos que los animales son seres sintientes y es poesía. Todos los humanos, todas las personas tienen el deber moral de respetarlos y la obligación jurídica de respetarlos. Bueno, es que es un poema para llorar, de verdad, ¿no? Pero entonces son seres sintientes. Pero más abajo en la legislación civil son cosas. Y luego, a nivel penal,
La sociedad, lo que hablábamos, el derecho, que yo sepa, no es un ente estático. Platicábamos hace un momento que luego el derecho, como regresando a lo que yo les decía, tenemos que irnos a lo básico, y encontramos en lo básico las respuestas. Uno de los principios generales del derecho, que es la progresividad, ¿no? El derecho es progresivo, entonces no es un ente estático, es un ente dinámico, y es un ente dinámico que se va adecuando a el contexto social, al contexto de las realidades. Bueno, hoy tenemos un contexto social en donde la sociedad y las redes sociales estallan en una profunda cólera e ira cuando vemos un sujeto que tira a un perrito a un caldo de aceite hirviendo, ¿no? O lo machetea, entonces nos enojamos. Y entonces el derecho, en esa parte dinámica que sucedió, bueno, vamos a tipificar el maltrato animal. Y entonces, después de los gritos desesperados de muchos del movimiento de maltrato animal al Código Penal, llevamos el maltrato animal al Código Penal y ya felices y contentos. Pero eso no es así, porque si entonces empezamos a seguir desmembrando hermenéuticamente esto, bueno, fíjense nada más, si están tipificados el delito de maltrato animal. Nosotros los abogados nos gusta mucho usar estos términos que luego no solamente los médicos o los veterinarios, también nosotros tenemos nuestras propias palabras y términos raros como usucapeón, que nadie sabe qué es usucapeón, así que no nos vengan los médicos luego con palabras extrañas. Nosotros los abogados también en el derecho usamos palabras extrañas. Pero usamos el término bien jurídicamente tutelado, vean nada más, se oye bonito, ¿no? El bien jurídicamente tutelado. ¿Qué es el bien jurídicamente tutelado? Bueno, pues entonces, no sé, pues la vida, ¿no? La libertad, ¿no? La propiedad, la libertad de expresión, los derechos humanos, que hoy estamos aquí. Entonces, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? De todas, bueno, velamos, ¿no? Porque se garanticen los derechos, los bienes jurídicamente tutelados, consagrados en nuestra Carta Magna en el capítulo de garantías individuales, ¿no? Bueno, entonces, en los bienes jurídicamente tutelados, ¿no? Entonces es la vida del animal. Entonces, como es importante la vida, ¿no? Del animal, entonces tipificamos en el Código Penal el maltrato animal. Pero entonces, atendiendo al derecho, a la teoría del delito básico, hay sujeto activo, sujeto pasivo, en este sentido. Bueno, entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? La víctima, ¿no? Pues tendría que ser el animal, pero no, los animales no son víctimas en la legislación. O sea, no tienen el carácter de víctimas, no tienen esa calidad de víctimas, pero todavía peor. Entonces, dices, bueno, ¿quién lo va? Yo como soy perro, cerdo, lagarto, bueno, ojo, porque también los códigos penales solamente tipifican animales domésticos, o sea, tampoco los animales silvestres. Entonces, arbitrariamente decimos, estos animales sí merecen, sí protegemos su vida, si es un bien jurídicamente tutelado, la vida de los domésticos, porque los perritos y gatitos me caen bien, pero pues el reptil, como pues está el reptil en el pantano ahí lejos, pues ese qué, ¿no? Y un cerdo, pues ese qué, menos, ¿no? Entonces, empezamos de manera arbitraria, ¿no? Con lo mismo que hacemos, y eso es un mea culpa desde la abogacía. Si nosotros criticamos profundamente a los médicos veterinarios, no a Claudia, porque Claudia es enemiga de la zootecnia, pero así como desde la veterinaria está esta maldita zootecnia, pues también existe en el derecho. También existe en el derecho que clasificamos a los animales y decidimos cuáles tienen mayor importancia y cuáles no. Entonces, discriminamos. Adentrando al tema jurídico, pues nos enseñan a todos en el primer semestre de la carrera, pues que existe la capacidad jurídica, ¿no? Y nos existen, tú te acordarás, Emanuel, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y entonces nos enseñan la capacidad de goce, ¿no? Ser titular de derechos y obligaciones, ¿no?
¿Y cómo se adquiere esa capacidad de goce? Desde el nacimiento hasta la muerte. Y luego te dicen la capacidad de ejercicio. Bueno, es la aptitud para ejercer, ¿sí?, esos derechos de los cuales soy titular. Entonces, tenemos derechos y tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Bueno, ¿y quiénes tienen derechos? Entonces te enseñan las personas físicas, ¿no? Y las personas, después avanza el derecho, las personas morales. Entonces ya aquí entramos. ¿Qué es una persona moral? Pues es una persona física, podemos decir, bueno, pues es un ente animado, ¿sí? Una persona moral no es un ente animado, es un ente inanimado, ¿no? Pero es una agrupación de personas que tienen un fin y se les reconoce como persona moral. Entonces, tienen derechos personas físicas y personas morales. Los animales, ¿dónde caben? ¿No? ¿Dónde entran? Entonces, y aquí empiezan los conflictos desde los maestros en el derecho civil. No, pues que los animales no son personas, porque personas solamente somos nosotros. Y entonces, si nada más tienen capacidad de goce, tienen derechos las personas físicas o morales porque son personas físicas, entonces los animales no entran, ¿no? Pero después nos encontramos con todavía estos problemas sin sentido. Te dicen, bueno, es que los animales no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. Y entonces ahí es donde me entran estertores mentales. Me entran estertores mentales realmente porque he escuchado sandeces y lo que le sigue. Y entonces nada más volvemos a lo mismo. 2 neuronas, sinapsis básica, un neurotransmisor, para darnos cuenta que, pues bueno, si hablamos que para tener derechos, ¿no? Tienes que tener obligaciones. ¿Qué pasa con un bebé de 3 años? ¿Un bebé de 3 años tiene obligaciones? Pues que yo sepa, no, pero tiene derechos. Bueno, dirán, bueno, pues que es un bebé. Bueno, una persona de mi edad, alguien que tenga como nos gusta decir a los abogados como excluyentes de delito, trastornos mentales permanentes, ¿no? Una persona con un trastorno mental permanente y que le podemos decir, bueno, es un inimputable porque no está consciente de sus acciones, bueno, no puede tener obligaciones, pero el hecho que no tenga obligaciones, esa persona no tiene derechos, ¿no? O podemos ir al caso de una persona que está declarada en el hospital con muerte cerebral. Clínicamente no tiene una actividad cerebral, pero tiene un latido cardíaco, respiración. Entonces fíjense, podríamos decir, eso es cuestionable, eso ya es un debate, ya no está consciente, ¿no? Entonces ya no está consciente, pero porque entonces ya no tiene conciencia, podemos decir entre comillas, ¿no? Ya no va a tener derechos, podemos hacer lo que queramos con él. Entonces, el ser sujeto de derechos resulta, perdón por la expresión, una estupidez soberana decir que es una condición de que tiene que tener obligaciones. Entonces, descartamos, no puedes tú ser un sujeto de derechos sin que tengas obligaciones, ¿sí? Ahora, nosotros en las leyes, ¿sí?, hablaba de esta esquizofrenia jurídica, en la Constitución son seres sintientes, en el Código Civil son cosas, entonces son cosas sintientes, ya empezamos con la locura, cosas sintientes. Y luego está en el Código Penal, sí, está castigado el maltrato animal, pero no son víctimas, ¿no? Bueno, otra incongruencia, ¿no? Y después, o peor, otra persona no puede ser representante de la víctima, ¿no? Eso es todo ya en los temas procesales. Pero ahora nos vamos a las leyes de protección. Y entonces sí, tenemos muy bonito, aquí tienen el libro 6º del Código de Biodiversidad y en los estados están las leyes de protección animal y sí, el objeto de la ley es proteger, etc. Hablamos de protección y aquí tenemos que empezar a definir, es lo mismo separar bienestar, protección, derechos, pero parece que a veces en las leyes juntamos todo, bienestar animal, protección, derechos, no, son cosas diferentes. Bienestar, a mí no me gusta para empezar, pero sé que es un mal necesario, pero no me gusta, ¿sí? Pero el bienestar no es más que es una clasificación de mediciones y condiciones muy específicas, eso es el bienestar. ¿Qué es la protección jurídica? Es un mecanismo. Si hablamos de derechos, ¿sí?, y estamos hablando de la capacidad de goce
de que las personas son titulares de derechos, bueno, entonces, ¿dónde se reflejan estos derechos? En las leyes y en las normas. Bueno, entonces, ok, ya la norma te dio un derecho, la Constitución, pero necesitas tú ese mecanismo para ejercer ese derecho o reclamar cuando se te está violando ese derecho. Esa es la protección jurídica, las herramientas y los mecanismos. Entonces, cuando hablamos de protección jurídica, entonces invariablemente, pues la protección jurídica existe, ¿sí? No se puede concebir, no la podemos entender si no va hacia un derecho que se va a proteger, y en ese sentido hacia un sujeto. Pero me podrán decir y me podrán objetar, oye Arturo, pero espérate, frénate. La pirámide de Kukulcán está protegida jurídicamente en las leyes. Y la pirámide de Kukulcán, pues es un ente inanimado. Pues ¿qué hubo, Arturo? Pues ¿qué? O sea, entonces, no todos los entes, ¿qué va a ser un sujeto de derechos la pirámide de Kukulcán, la pirámide del Sol? No, en efecto, en ese sentido, no, es un ente inanimado, ¿sí? No tiene sintiencia, no tiene conciencia la pirámide de Kukulcán, ¿sí? Pero porque forma parte de un patrimonio cultural, el Estado es en este sentido, ¿qué? El tutor de la pirámide de Kukulcán, ¿sí? Y el Estado es el que ejerce en ese sentido esa representación de la pirámide de Kukulcán ante un vandalismo y te castigan. Pero eso es un ente inanimado. Pero entonces los animales, todos nosotros, somos entes animados. Entonces, cuando digo todos, porque para mí yo no hago la diferencia y regreso a la taxonomía, somos animales que sentimos y tenemos conciencia, igualito que el pingüino, ¿sí? Y es más, los pingüinos tienen una conciencia mucho más amplia de fidelidad de pareja que nosotros, ¿no? O los agapornis, los pajaritos estos, ¿no? O los elefantes tienen esa conciencia de la muerte y está comprobado, Claudia no me dejará mentir, entienden lo que es el duelo y el luto en los elefantes. Entonces hay esa conciencia. Entonces todos somos animales, ¿sí? En ese sentido. Entonces, vean, si nosotros reclamamos los derechos humanos, y estamos con esto voy terminando para no extenderme. Si hablamos de los derechos humanos consagrados en la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, de culto, a la propiedad, etcétera, bueno, nosotros decimos, sí, tenemos una capacidad de goce, somos sujetos de derecho y tenemos herramientas jurídicas en la normativa, que es la protección jurídica, para que nosotros podamos acceder a esas herramientas y ejercerlas, ¿no? Pero los animales no humanos, en este caso un cerdo, un perro, un pájaro, no lo tienen. Entonces fíjense, hay una protección jurídica, pero no les reconocemos el carácter de sujetos. Entonces vaya incongruencia, no en ese sentido, porque entonces estamos protegiendo en la ley de protección animal, sí, pero ¿quién es el que vas a proteger? Pues, ¿y es sujeto o no es sujeto? Por eso es importante el lenguaje en ese sentido jurídico. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en la parte procesal, o cuando vamos a ejercer los derechos de los animales, en ese sentido, ellos no van a poder tramitar un amparo. Hablamos nosotros aquí de cuál es la herramienta para proteger los derechos humanos, el amparo. Pero fíjense nada más, belleza, la ley de amparo dice, se tramitará la suspensión de oficio y de plano en actos que importen peligro la vida. Ah, bueno, pero si yo ahorita solicito una suspensión contra una corrida de toros porque lo van a matar a un toro en el Estado de México, que bueno, es una cosa sintiente un toro. Ah, no, pero además no, el toro está exceptuado en el Código Penal del Estado de México, entonces ese no importa, no, su bien jurídicamente tutelado que es la vida no importa, al toro hay que matarlo. Bueno, pero es que tiene sintiencia y tiene conciencia, sí, tiene sintiencia y conciencia igual que Manuel, pero no, ese no tiene derechos y no tiene ningún mecanismo de protección.
¿no? Ese no. Entonces, el toro ahorita va a pedir un amparo, le van a solicito la suspensión de oficio, ¿no? Y de plano, porque es un acto que importa peligro la vida, le van a decir no, porque solamente es la vida humana. Entonces volvemos a lo mismo, ese antropocentrismo especista que está infectado en el sistema jurídico mexicano, ¿no? O peor aún, que nos pasa a nosotros, el interés legítimo. Si hoy yo quiero, Emmanuel dice, quiero solicitar un amparo para proteger a ese perrito que está ahí, pues le van a negar, le van a decir, ¿tú qué interés legítimo tienes? Tú no tienes un interés legítimo, porque eres una persona física, ¿no? No eres una asociación civil que tengas, o sea, entonces no puedo defender, entonces fíjense, ninguna persona nos colocamos que no puede defender a un animal ante los mecanismos de protección jurídica. Entonces esa es la locura, la esquizofrenia que tenemos, que es el riesgo que tenemos al final, incongruencia normativa. De nada nos sirve tener sintientes en la Constitución, etcétera, tener todos estos marcos normativos robustos cuando están infectados, y luego están infectados ¿de qué? De una incongruencia. Y si aquí entramos al tema, y con esto cierro, en un principio general del derecho, la seguridad jurídica. ¿Podemos hablar de seguridad jurídica cuando nos estamos frente a leyes incongruentes? Evidentemente no. Una ley incongruente va a tener como característica ¿qué? Una justicia desigual. Y eso es lo que hoy pasa con todos los animales. Entonces, por más que les llamemos seres sintientes o seres conscientes, ¿sí? Hay que reconocerlos como, si los vamos a proteger o los estamos estableciendo mecanismos de protección jurídica en las leyes, como una capacidad de goce, para que tenga una capacidad de ejercicio, entonces invariablemente hay que reconocerlos como sujetos de derecho, y a partir de ahí, que nos oigan algún legislador en el Congreso Federal y Estatal del Estado, pues empezar a darle su dosis de medicamento al marco normativo para que salga de esa locura y empezar a tener leyes congruentes. Gracias. Muchas gracias, Arturo. De verdad es un privilegio escucharte, igual que a Clau, por supuesto. Creo que este recorrido que hicimos, ¿no? Desde de estas figuras, ¿no? De donde nace el derecho, ¿no? Pero partiendo incluso desde un tema meramente científico-biológico, que es que somos animales, ¿no? Y que es increíble que hoy todavía se discutan en esferas de decisión importantes esa separación de reinos, ¿no? Eso entre el reino vegetal, incluso, bueno, el tercer reino dice el fungi, ¿no? De los hongos, pero bueno, todavía seguir discutiendo que los humanos en una posición superior a los animales no humanos es un tema de inicio bastante complejo, ¿no? Para iniciar las siguientes discusiones. Entonces, irse a lo básico resulta lo más apropiado si queremos lograr avances en este tema. Ahora, también hay que decirlo claramente, el derecho pues, naturalmente es antropocentrista, hay que decirlo, y antropogénico, ¿no? Y que, de eso derivamos que también incluso la propia normativa por muchos años ha sido supremacista, discriminatoria, y bueno, finalmente especista, ¿no? Que ese es el camino al que nos estuviste conduciendo. Se sigue discutiendo todavía hoy también en esas esferas el tema de la no conciencia en los animales, es decir, todavía sigue, a pesar de las evidencias científicas que son muy claras, pues se sigue discutiendo si son o no conscientes, ¿no? Y pues resulta en una lucha que a veces es bastante frustrante los que estamos en el activismo, porque hacer entender lo básico parece lo más complicado, y si no haces entender lo básico a quienes toman esas decisiones en México y en cualquier país del mundo, pues entonces se vuelve una lucha eterna que va a pasos muy lentos. Ahí es cierto, y ese término me gusta mucho, hoy hay una esquizofrenia jurídica efectivamente, es decir, hay una urgencia, una necesidad, incluso política, tenemos que decirlo, hay que ser muy claros, de estar generando términos y entre esos usar o mal usar términos como la sintiencia o la conciencia, empezar a generar normativa que al final termina siendo letra muerta,
porque justamente hay una contraposición entre los niveles incluso de las leyes en esta pirámide famosa. Si bien hoy hace muy poquito tiempo ya está en el artículo 3º y 4º constitucional el tema animal en la forma que sea, a través de su protección, de la obligación de generar programas educativos en la materia, etcétera, en el Código Civil efectivamente, y lo repetimos, siguen siendo cosas. En el tema penal, pues se enfrenta en este caso Fiscalía a un montón de barreras, para poder judicializar un caso, ¿no? Se hace realmente complicado y todos lo sabemos. Entonces, yo quisiera también, para cerrar, decir que también estas normativas que hoy tenemos, y lo repito mucho, tienen una visión utilitarista. Es decir, incluso desde donde se genera la legislación, si políticamente es conveniente, legislo; si políticamente no va para ningún lado, no hago nada. O sea, se los tienes que vender con una carga política, y está bien, la política no es el problema, con una carga que a veces se convierte en un tema más electorero que de tema político. Hoy, Arturo, quiero hacerte una pregunta, y también por supuesto Clau, siendo precisos, ¿hay posibilidades de que en el mediano plazo los animales no humanos, seres sintientes, en este caso usado de forma sin ninguna diferencia, puedan ser sujetos de derecho? ¿Hay posibilidades reales, o el camino que estamos tomando lo va a hacer muy complicado, o lo está haciendo muy complicado? Me parece que sí, y creo que el paso enorme que lo ha dado ha sido el estado de Baja California, ¿no? Me parece que desde el derecho lo platicábamos. A mí me gusta mucho cómo lo dice muy bien la doctora Rosa María de la Torre, ¿no? La mayor exponente académica en derecho animal en México y en Latinoamérica, como dice, hay que deconstruir el derecho, ¿no? Hablando de esto que decíamos, el derecho es un ente dinámico, no es estático, hay que deconstruirlo, porque así como se ha deconstruido el derecho a favor de que de otras comunidades o de otros grupos, incluso en derechos para la mujer, en comunidades LGBT, comunidades indígenas, ahora se deconstruye mucho también con el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? En ese sentido. Entonces, me parece que el gobierno de Baja California Sur, ella que encabeza el grupo de investigación en derecho animal, junto con los compañeros de abogados animalistas ahí en Tijuana, lograron, y hoy tenemos la primera constitución a nivel mundial que reconoce como tal a los animales como sujetos, ¿sí?, de protección jurídica especial. ¿Y por qué habla? Y ahora del tema de sujetos de derecho, porque todavía la clase política y todavía es pero es que no pueden tener derechos, lo que yo hablaba, ¿no? Discusiones del medioevo bizarras es que no tienen obligaciones, es que no, los derechos solamente son para los humanos, ¿no? O sea, no somos iguales, todavía te dicen mucho en la clase política. Pero bueno, me parece que el tema o la palabra clave es que sean sujetos, ¿no? Ya el tema de sujetos de protección jurídica, entonces ya te habla completamente como si fueran sujetos de derecho, porque por eso yo hablaba, si hablamos de protección jurídica, inminentemente, si existe la protección jurídica, pues es porque tiene que haber un derecho, ¿no? O sea, y no puede haber una protección, o sea, yo no puedo proteger jurídicamente algo que no existe. O sea, si hablamos de protección jurídica, es porque existe un derecho. O sea, pareciera esta cosa lógica que entonces en el ámbito político y además luego académico en las facultades de derecho tendría que ser muy simple, porque, insisto, 2 neuronas, una sinapsis básica. Si yo voy a hacer protección jurídica es porque hay un derecho, entonces si voy a proteger a este ente es porque entonces es un sujeto de derechos, es muy básico. Pero bueno, a la clase política no le gusta, pero hoy en la Constitución de Baja California ya se reconocen como sujetos de protección jurídica y es un gran avance. Ahora, me parece que hay un desfase en esta materia porque creo que si me preguntan para mí, el mayor avance que ha habido en derecho animal
ha sido a través del Poder Judicial. O sea, ha sido a través de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Definitivamente, pero hay un desfase del Poder Judicial así con los congresos y los ejecutivos. O sea, y realmente en México no nos hemos percatado, no nos percatamos, luego muchos en el gremio, que muchísimos países de América, ya ni siquiera de América Latina, de Europa, yo lo platico con compañeros de otros países, desearían tener una Suprema Corte en sentencias hacia los animales como la tiene México. O sea, hoy me parece que la Suprema Corte, a través de sentencias, la 163/2018, que prohibió las peleas de gallos en Veracruz, la Corte fue la primera que dijo: no se puede amparar un derecho a la Constitución en la cultura, en el trabajo, en la propiedad, cuando se impliquen actos de maltrato animal, ¿no? O sea, la Corte lo resolvió. La Corte, ahora la resolución del ministro González Alcántara Carrancá, en cuanto a que los derechos humanos en ese entorno son ilimitados frente a la violencia a los animales, y emite la Corte esta otra sentencia en cuanto a la restricción de la libertad de culto, ¿no? Religioso, en cuestión de la santería. O la ministra Ríos Farhat, que ahora clasificó muy bien, ¿no? Desmembró muy bien el tema de maltrato y crueldad animal, ¿no? La Corte se pone en ese sentido. Y también, no solamente la Corte, resoluciones de los tribunales colegiados. Hay una hermosa del 2016 del 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito, donde habla la justificación. Entonces, me parece que sí el camino puede ser, Emanuel, en ese sentido avanzar, pero es un trabajo que hoy, por ejemplo, una institución como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me parece que a nivel en el Estado, si está abrazando este concepto de los animales, digo, a mí me gusta más como seres conscientes, ¿no? Hablo más de la conciencia, pero pero hablemos como sujetos de derecho o sujetos de protección jurídica. Me parece que esta comisión en el Estado de México es la punta de lanza, y en el sentido para que entonces en el Congreso del Estado les dé un poquito de vergüenza, que no entiendan todavía esto, y entonces se pongan más las pilas en ese sentido en corregir la esquizofrenia jurídica que tenemos. Pero se requiere también mucho de la voluntad política en ese sentido. Muchas gracias, Arturo. Por el tiempo ya no tenemos mucha oportunidad de seguir en este conversatorio, pero bueno, nos llevamos una reflexión muy importante. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, gracias de verdad, gracias a las autoridades que están aquí, se ve su interés, hay que llevarlo al Congreso efectivamente, hay que irnos con una reflexión, pero hay otro lado, estamos hablando de autoridades, pero aquí estamos un montón de activistas, porque además hoy soy gobierno, pero toda mi vida he estado del otro lado, y es ahí donde tenemos que empezar a gestar, obligar, creo que tenemos esa obligación de hacerlo, pero de hacerlo de manera informada, que ese es un tema de otro debate, porque si no estamos desde la información va a ser muy difícil avanzar. Muchas gracias, Claudia Edwards, de verdad felicidades por el trabajo que están haciendo. Gracias, Arturo, de verdad es un placer escucharte, y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, y acto seguido invitamos al Presidium, encabezado por la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, hagan entrega de reconocimientos a quienes hoy han participado en este conversatorio. En primer término, hacemos entrega al licenciado Arturo Berlanga, abogado, activista y director de Animal Naturalis de México. Muchas gracias, muchas felicidades. Enseguida hacemos entrega de su reconocimiento al licenciado Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes, director del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca. Asimismo, y vía remota, hacemos este reconocimiento a la doctora Claudia Edwards, médico veterinaria, maestra en ciencias por la UNAM, doctora por el IPN, etóloga certificada. Más adelante se lo haremos llegar. Muchas gracias, doctora,
Claudia Edwards. Asimismo, haremos entrega a continuación de reconocimientos justamente para aquellas organizaciones galardonadas. En primer término, Guerreros Caninos AC. Un fuerte aplauso para ellos. Entregamos su galardón a Human Animal Foundation AC. A María Guadalupe Ortiz Hidalgo, activista independiente y defensora de seres sintientes. A la organización Corazón Canino. A Huellitas Peludas MX. A la Fundación Tommy AC. A la Fundación Sucui Mixi AC. También recibe reconocimiento primero Vox Animal, representado por Eloísa Estrada. También recibe su galardón Adopta Responsable. SOS Capulcán. También se entrega el galardón a la Unidad por el Bienestar Animal VA. Recibe este galardón Scholk, la Casa de los Jeans. También se hace entrega al Centro Nacional de Bienestar Maya AC, Duyuda.org. Y finalmente se hace entrega del galardón a Concientiza T. Muchas felicidades a todos los galardonados por este trabajo tan especial y arduo que hacen todos los días en favor de los seres sintientes. A continuación, les invitamos para hacer la fotografía oficial que deja registro de este momento tan emblemático dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Así que les invitamos para que se acomoden de tal manera que todos puedan salir en este registro.